Hola, muy buen día. Hola, buen Buen día. ¿Qué día. tal? ¿Cómo están? Buen día. Ya me estaba conectando de nuevo a ver qué pasaba, porque como nos pasó la otra vez, digo, pero no, esta vez nos conectamos. Buen día. Hola, buen día. Bueno. Bien, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que la clase de hoy, les pido disculpas, pero va a ser un poquito más cortita, porque ayer surgió un imprevisto, una reunión de último momento, y bueno, no quería suspenderla a la clase de hoy, pero vamos a hacer una clase de 1 hora, vamos a estar hasta las 9. Yo tenía pensado en la última parte hacer un repaso de todo lo que es recursos, pero bueno, lo vamos a dejar para las próximas clases, ¿sí? ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Así que bueno, vamos a... Buenísimo, genial. No, porque recién le pedí a alguien que no se estaba informando que no se estaba iniciando el Zoom, entonces le voy a poner que ya está solucionado. Perfecto. Ahora sí podemos comenzar la clase. Vamos a hablar hoy, en el día de hoy, de dos puntos específicos que nos tocaba, que era, por un lado, el recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado, ¿sí? Y por otro lado, lo que es la justicia supranacional o transnacional, que es lo que hace específicamente al sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Vamos a hablar de esos dos puntos en el día de hoy. Vamos a comenzar con lo que es el recurso de queja. Y cuando hablamos de recurso de queja, por recurso extraordinario federal denegado, nos circunscribimos a ese aspecto. Digamos que el recurso de queja obedece, este recurso de queja obedece a la misma lógica que todos los recursos de queja en general, ¿sí? Ustedes ya vieron recurso de queja por apelación denegada, ¿sí? Ustedes ya han visto recurso de quejas por recurso extraordinario a nivel provincial denegado. ¿Y qué significaba? ¿Y qué implicaba esto? El recurso de queja implica básicamente que en aquellos recursos que son de instancia múltiple o de instancia plural, generalmente, ¿qué se hace? Interponemos el recurso ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución judicial, ¿sí? ¿Recuerdan el recurso de apelación? ¿Ante quién lo interponían? Ante el mismo juez de primera instancia, ¿sí? En el recurso extraordinario a nivel provincial, ¿ante quién interponían el recurso extraordinario? Ante la Cámara, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué sucedía? Ese primer órgano, que es el que interviene, hace un primer análisis de admisibilidad, habíamos dicho. Vamos a hacer el paralelismo con la apelación solamente. Interponíamos el recurso de apelación ante el juez de primera instancia. El juez de primera instancia tenía que o conceder el recurso o denegar el recurso. ¿Y qué era lo que iba a definir una u otra cosa? No era un simple, no iba a ser algo arbitrario del juez, sino que iba a ser un análisis de admisibilidad del recurso y en función de ese análisis de admisibilidad, si lo superaba, iba a conceder el recurso. Si no lo superaba, por ejemplo, recurso fuera de término, iba a denegar el recurso. Y contra esa denegación del recurso íbamos directamente ante la Cámara a los fines de interponer el recurso de queja y que la Cámara revierta que la denegación del recurso y me lo conceda. En el caso del recurso extraordinario federal sucede lo mismo. Nosotros vamos a interponer el recurso extraordinario federal, que lo han visto, que lo han comenzado a ver ayer con la doctora Mariana Ledesma. Ustedes van a interponer el recurso extraordinario federal ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, ¿sí? Y ese mismo órgano jurisdiccional es el que va a decidir sobre la admisibilidad del recurso, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos, estamos litigando en la provincia de Buenos Aires, en el fuero local. Llega el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, nosotros interponemos el recurso extraordinario federal. Previa sustanciación, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires va a decidir sobre la admisibilidad del recurso y lo va a conceder
o lo va a denegar. Si lo concede, se eleva el expediente a la Corte Federal. Si lo deniega, tenemos la posibilidad de plantear el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objeto de este recurso? Ni más ni menos que obtener la concesión de ese recurso. Frente a la denegación del tribunal, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando, frente a la denegación de la Suprema Corte en su análisis de admisibilidad, lo que queremos revertir es esa denegación. Por eso, no tenemos que confundir el objeto del recurso de queja con el objeto del recurso extraordinario federal, que son dos objetos distintos. ¿De acuerdo? Lo mismo con, por ejemplo, para hacer el paralelismo con la apelación. No es lo mismo, no es una cosa es el objeto del recurso de queja por apelación denegada y otra cosa es el objeto del recurso de apelación en sí. Tienen dos objetos, digamos, diferentes. Bien, ¿quién está legitimado para plantear o para interponer este recurso de queja? Y ni más ni menos que aquel que haya interpuesto un recurso extraordinario federal y que haya obtenido una denegación por parte del tribunal. ¿Sí? Por supuesto, como digo siempre, cualquier duda, cualquier inquietud, habilitan el micrófono y me preguntan, ¿sí? Por favor. ¿Dónde vamos a interponerlo? Bueno, como sucede con estos recursos de queja, siempre vamos a ir de manera directa ante el Tribunal Superior, ¿sí? Recuerden, en el recurso de apelación íbamos directamente a la Cámara. Acá vamos a ir directamente a la Corte Federal, ¿sí? ¿Para qué? Para interponer el recurso de queja. ¿Cuál es el plazo que tenemos para interponer la queja? Tenemos un plazo de 5 días. Y en este caso se requiere un depósito previo, ¿sí? Vamos a tener que efectuar un depósito que actualmente el valor está en los 100.000 pesos para poder tramitar esa queja. Si no se lo efectúa ese depósito, se lo va a intimar para que ese depósito sea efectivamente, para que sea efectuado. ¿Cómo va a resolver, digamos, la Corte este recurso de queja? Bueno, obviamente puede, por un lado, denegar el recurso de queja y por lo tanto confirmar el rechazo o la denegación del recurso extraordinario federal. Por otro lado, puede hacer lugar al recurso de queja y abrir la instancia, la instancia de la Corte Federal, ¿sí? Y hay una tercera variante también, que es resolver la queja conjuntamente con el recurso extraordinario federal. Por supuesto que para eso, ¿qué necesita? Contar con todo el expediente. Porque recordemos, esto que es muy importante. Cuando nosotros interponemos la queja, insisto, yo hago siempre mucho el paralelismo porque obedece a la misma lógica. Cuando interponemos la queja por una apelación denegada, íbamos a la Cámara. Íbamos a la Cámara directamente con un escrito y con copias de las actuaciones. No se iba el expediente a la Cámara, ¿de acuerdo? Bueno, con esta queja también es lo mismo. A la Corte vamos a presentar un escrito con copias, ¿sí? Y la Corte va a resolver. A veces la Corte puede requerir, como medida para, digamos, como medida oficiosa o para mejor proveer, pedir el expediente principal para tenerlo a la vista. Si sucede eso, que se eleva el expediente principal también, la Corte podría resolver la queja y conjuntamente con la queja también resolver el recurso extraordinario federal. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Porque ustedes recuerden que en lo que es el trámite del recurso extraordinario federal, lo han visto ayer seguramente no sé si han llegado a verlo, creo que sí, con la doctora Mariana Ledesma, previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso, el tribunal inferior, ¿no es cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, previo a resolver la admisibilidad del recurso, tenía que sustanciar. Entonces, cuando se resuelve eso, ya está sustanciada la cuestión. Entonces, lo único que queda es conceder y elevar y resolver el recurso extraordinario federal. ¿Sí? ¿Soy claro en esto? Bien. ¿Han visto ayer la acordada 4 o han empezado a ver algo de la acordada 4 del año 2007? No. Bien, la acordada 4 del año 2007 establece una serie de reglas formales a los fines de la interposición tanto del recurso extraordinario federal como del recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal.
¿sí? Y ha sido muy discutido en su momento y muy controversial esta acordada porque tiene normas, requisitos, recaudos que son muy rígidos, ¿sí? Esto se lo hago como comentario. Tan rígidos que establece la cantidad de páginas que tiene que tener el recurso, establece la cantidad de renglones que tiene que tener cada página, establece el tamaño mínimo de letra que tiene que tener, establece todo, establece que tiene que tener una carátula, establece cómo tienen que ser efectuadas las citas de jurisprudencia, establece una serie de recaudos que son muy formales. Para un sector de la doctrina, lo que dicen es que en realidad esta acordada fue, digamos, hecha a los fines de limitar el acceso a la Corte Suprema de Justicia por el cúmulo de causas que tiene. O sea, es tan tajante. O sea, si no se respeta la cantidad de páginas, si no se respeta la cantidad de líneas, pueden llegar a denegar el recurso extraordinario por incumplimiento de la acordada 4. ¿De acuerdo? Entonces, algunos dicen que tiene esa finalidad y otros dicen no, en realidad es para, debido al cúmulo de causas, es para tener un orden, para que los abogados no escriban de más, para que escriban lo justo y necesario, para tener, digamos, un orden en lo que hace a la forma de las presentaciones, y además porque en la carátula establecen un montón de datos que son importantes a los fines del planteamiento de estos recursos. Pero bueno, más allá de esto que es anecdótico, pero que tuvo su importante repercusión en su momento, esta acordada 4, obviamente acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece también las reglas para la denegación, para la interposición del recurso de queja. Así que tengan presente lo que establece la acordada 4, por ejemplo, la queja no puede superar las 10 páginas, la queja no puede, cada página no puede superar los 26 renglones, como les decía, la letra mínima tiene que ser 12, tiene que contener una carátula, en esa carátula tiene que figurar, la carátula de la causa, ¿sí? Fulano contra Mengano sobre daños y perjuicios, por ejemplo, cuál es el objeto de la presentación, el domicilio, que se tiene que constituir en capital federal, recuerden eso también que es importante. Y bueno, y obviamente con el recurso de queja, como decimos, vamos directamente nosotros a la Corte y la Corte no tiene el expediente, vamos a tener que acompañar también, ¿qué? Copias, ¿sí? Cuando viene un recurso de queja por apelación, ¿se acuerdan las copias que tenían que acompañar? ¿Sí? Bueno, ¿sí o no? Háganme con la cabeza o así, o alguien habilite el micrófono. Pero hablaron de las copias. Alguien que me habilite el micrófono y un ida y vuelta chiquito para así... ¿O no vieron recurso de queja? ¿Vieron recurso de queja por apelación denegada? Sí, profe, lo vimos eso. También vimos lo de las copias. Perfecto, gracias, Erika. Bien, bueno, aquí sucede lo mismo. Como presentamos el escrito directamente ante la Corte va a tener que resolver en función también de copias que le vamos a tener que adjuntar. Y por supuesto, vamos a tener que adjuntar copias de la resolución que estamos recurriendo, ¿sí? En el ejemplo que dimos, por ejemplo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a tener que adjuntar copia copia de la sentencia, copia del escrito de interposición del recurso extraordinario federal. Por supuesto, como ya se sustanció, copia del escrito que contesta el recurso extraordinario federal y copia también de la resolución que deniega el recurso. Todas cuestiones que justifican la interposición del recurso de queja, ¿sí? Por supuesto que esas son copias de mínima. Ustedes siempre después pueden acompañar más copias. Lo mismo sucede con el recurso de queja por apelación denegada. Hay unos ciertos recaudos mínimos para presentar esas copias del recurso de queja, pero después en lo que exceda no habría ningún inconveniente. Y como les dije hace un rato, tanto una Cámara como la Corte Federal podría pedir el expediente principal a los fines de resolver. Como les dije hace un rato, este recurso de queja lo interponemos ante la Corte Federal. En este contexto de pandemia, lo que ha sucedido es que, y se interponía directamente, se presentaba el escrito
ante la Corte Federal. Ahora lo que hay es un sistema a través del cual se completa un formulario, ¿sí? Vía que se descarga de la misma página de la Corte. Ese formulario es enviado a una dirección de mail específico que está establecido en la página de la Corte y ese mail va a ser contestado con los datos de la causa en donde van a tener que subir todos el escrito de interposición de la queja con todas las copias, ¿de acuerdo? Así que eso para que lo sepan, que funciona en este momento, está funcionando en este momento de esa manera. Pero después todo lo demás es exactamente igual que antes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de recurso de queja? Sí, si ustedes fijaron, es más o menos, digamos, parecido al recurso de queja por denegación de otros recursos, ¿sí? Por eso les decía que esto obedece a que son recursos, los que tienen recurso de queja, recursos de instancia plural, porque si bien, y estos recursos de instancia plural tienen un doble análisis de admisibilidad. El primer análisis de admisibilidad lo realiza el órgano jurisdiccional ante el que interponemos el recurso, y el otro análisis lo hace cuando el expediente se eleva. Con una particularidad, el análisis de admisibilidad que realiza el inferior no obliga al superior. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Ya que estamos hablando de admisibilidad. Si el juez de primera instancia, por ejemplo, en un recurso de apelación, concede un recurso de apelación, si llega el expediente a la Cámara advierte que fue mal concedido el recurso, no está atado por esa concesión, sino que la Cámara puede decir está mal concedido el recurso de apelación. ¿De acuerdo? Traspolando eso a la queja por recurso extraordinario federal denegado, sucede lo mismo. Si la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el ejemplo que estábamos dando, concede el recurso extraordinario federal, se eleva el expediente y la Corte Federal advierte que fue mal concedido, porque por ejemplo fue concedido y el recurso fue interpuesto fuera de término, lo que va a hacer es, va a decir, bueno, el recurso extraordinario federal ha sido mal concedido. ¿Por qué? Porque el juez que tiene que conocer en ese recurso se lo conoce como el juez del recurso, ¿sí? El órgano jurisdiccional del recurso. Por lo tanto, no está atado ni obligado a lo que haya dicho el inferior en lo que hace a la admisibilidad del recurso. ¿De acuerdo? ¿Fui claro en esto? Bien, perfecto. Bien, vamos a pasar al otro temita que teníamos para hoy. Por supuesto que, de más está decir, ya han visto, ¿vieron 280 ayer con la doctora Ledesma? ¿Certiorari? No, me dicen que no. El 280, No, lo que establece el 280... ¿Cómo? Creo es una tarea, digamos, la tenemos que buscar nosotros. Bueno, buenísimo. Gracias por avisar. Entonces los dejo para que lo busquen ustedes, lo del 280, que es sencillo, no es algo complicado. Entonces vamos a pasar. Bueno, lo que le voy a decir, ustedes van a investigarlo, pero lo del 280 se aplica también a la queja, ¿sí? Así que cuando vean 280, van a también se aplica esos preceptos a la queja. Vamos a salir de la órbita local, de la órbita nacional, y vamos a hablar ahora, ¿sí?, de lo que es el sistema interamericano. En todo lo que venimos hablando a lo largo de estas clases, desde que reiniciamos y desde la unidad temática 10, venimos hablando de recursos. Y siempre en el ámbito local, o sea, local provincial, y a partir de ayer en el ámbito nacional con el recurso de queja con el recurso extraordinario federal, y hoy con el recurso de queja por denegación de recurso extraordinario federal. Hoy ya nos vamos a ir ya de este ámbito local y nacional, y nos vamos a instalar en el sistema interamericano. ¿Qué es el sistema interamericano? Es un sistema, básicamente, yo después le voy a subir material, no me olvidé, no le subí el material, el Power de la clase pasada, se los voy a subir conjuntamente con el material que les voy a dar para la clase de hoy, ¿sí? El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema de promoción regional y de protección de los derechos humanos, ¿sí? Y se encuentra básicamente integrado por dos órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Que ustedes ya lo deben conocer.
son, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene sede en Washington y la Corte Interamericana tiene sede en San José de Costa Rica. Vamos primero a hablar un poquito de la comisión, ¿sí? Y después pasamos a hablar de la Corte y de lo que es la tramitación en sí. Entonces, ¿cuál sería digamos, la función de esta Comisión Interamericana? Bueno, básicamente promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en los Estados miembros ¿de qué? De la Convención Americana, ¿sí? Del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Cómo está compuesta esta comisión? Esta comisión está compuesta por 7 miembros que se van a llamar comisionados, ¿sí? Y tiene distintas funciones. Podemos decir básicamente son dos las funciones principales o primordiales que tiene esta comisión. Por un lado tiene una función, podemos decir, con dimensiones políticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta comisión lo que puede hacer es, por ejemplo, hacer visitas, lo que se conoce como visitas in loco, es decir, visitas en el lugar, en algún Estado miembro. ¿Para qué? Para realizar informes sobre el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en una determinada área, ¿sí? Se me ocurre en este momento que vaya a cualquier país, a la República Argentina, por ejemplo, y quiera realizar un informe sobre el sistema penitenciario. O quiera realizar un informe sobre cómo son tratadas determinadas causas en el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, puede realizar la comisión, puede llevar adelante esa investigación y puede realizar un informe para determinar cómo es si se está cumpliendo o no con los derechos humanos en un determinado Estado miembro. Y después tiene una función que se la conoce como cuasi judicial. ¿Por qué cuasi judicial? Ustedes vimos que cuando hablamos, no hablamos todavía, pero ustedes vieron que cuando se habla de la Corte Interamericana dicta sentencias, ¿sí? Porque es un tribunal en sí. Ahora, los particulares no pueden realizar denuncias directamente ante la Corte Interamericana para que la Corte Interamericana analice, estudie y resuelva en consecuencia. Sino que los particulares, por ejemplo, si cualquiera de ustedes quiere realizar una denuncia ante el sistema, lo que tiene que hacer es realizar la denuncia ante la Comisión Interamericana. Y luego de una serie de pasos, la Comisión Interamericana es la que eventualmente va a realizar o va a elevar la denuncia a la Corte para que dicte sentencia. ¿De acuerdo? Obviamente que sí, los Estados miembros sí tienen la potestad de realizar la denuncia directamente ante la Corte, pero no un particular. Un particular o una persona jurídica o una ONG o quien fuera no puede realizar esa denuncia directa ante la Corte. Tiene que ir a la comisión. Entonces, por eso se dice que tiene una dimensión cuasi judicial, porque recibe la denuncia de los particulares o de las organizaciones siempre en función de alguna violación a algún derecho humano y la va a analizar y va a comenzar un procedimiento ante la comisión. En cuanto a la Corte, ¿qué podemos decir en cuanto a la Corte? La Corte Interamericana, obviamente, es una corte, es un tribunal también de protección de los derechos humanos, que podemos decir que están en paralelo, está también la Corte Europea de Derechos Humanos, y por el otro lado está la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿sí? Y el mandato de la Corte, digamos, deriva de la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Cuál es la finalidad de esta Corte? Bueno, más allá de que existe una comisión, se consideró en su momento necesaria la creación de un tribunal de derecho para que resuelva estas cuestiones, ¿sí? Si tenemos un derecho que proteger, necesitamos un tribunal que dicte sentencias y que proteja esos derechos. Está compuesto por 7 miembros, la Corte, que en este caso van a ser jueces, que duran 6 años en su mandato y pueden ser reelectos por otros 6 años más, ¿sí? Por supuesto que estos miembros van a ser a propuesta de los Estados miembros, van a ser elegidos por la Asamblea General de la OEA, y tiene una particularidad.
en el caso de que, obviamente, los jueces no representan a su Estado, sino que los jueces tienen que resolver conforme a derecho. Y por lo que me refiero es que no son defensores de ese Estado. Pero más allá de eso, los jueces no pueden intervenir en aquellas causas en donde está involucrado el Estado del cual son nacionales. Imagino que todos ustedes saben que quién es el juez de la Corte que es argentino. ¿Cómo se llama? ¿Nadie sabe? Bueno, el juez que es argentino es Zaffaroni, ¿sí? Que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hoy es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hubiese un caso, como hay casos contra la República Argentina, el doctor Zaffaroni se tiene que abstener de intervenir en ese caso. Hace poquito vi en la página, es muy interesante las páginas de internet, tanto si a alguien le interesa el tema, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, porque publican permanentemente novedades, las sentencias y todo ese tipo de cosas. Y hace poco hubo un caso contra la República Argentina de unos pueblos originarios del norte de nuestro país, y bueno, Zaffaroni obviamente no intervino por ser nacional de la República Argentina. Bien, ¿cuáles son las funciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, tiene una función contenciosa, podríamos decir, porque frente a estos conflictos y ante estas denuncias de violaciones de derechos humanos, la Corte va a intervenir y va a resolver un conflicto vinculado con los derechos humanos y va a dictar una sentencia, que en definitiva no es ni más ni menos que determinar la responsabilidad internacional de un Estado miembro, ¿sí? Después hay una función también consultiva, a diferencia de lo que son los tribunales locales, ¿sí? Los tribunales nuestros locales, la Suprema Corte de la Provincia, la Corte de la Nación, las cámaras, no tienen una función consultiva. ¿Qué significa una función consultiva? Que los Estados miembros le van a poder realizar una consulta sobre una determinada cuestión vinculada con los derechos humanos, ¿sí? Entonces, la Corte, después de un breve procedimiento, va a emitir su dictamen y va a evacuar esa consulta. Recuerdo, lo último más, digamos, resonante desde mi punto de vista fue, recuerdan que el año pasado fue que hubo un inconveniente con la reelección de Evo Morales en Bolivia. No sé si lo recuerdan. Evo Morales, que según la legislación interna de Bolivia, la Constitución de Bolivia, no tenía habilitado un nuevo mandato, no podía volver a presentarse a una reelección, entonces realizó no sé qué tipo de acción es en el derecho de Bolivia, pero realizó una petición ante los órganos jurisdiccionales y la Corte Suprema de Justicia, o el máximo tribunal de Bolivia, decidió que la limitación en los mandatos, ¿sí? Es decir, que los mandatos no puedan ser ilimitados, sino que se los limite en determinados periodos de tiempo, los mandatos presidenciales, afectaban los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por eso se habilitó, ¿sí? O sea, iba en contra de la convención y por eso se habilitó se habilitó en su momento que Evo Morales se vuelva a presentar. Y después, bueno, todas las cuestiones políticas que son ajenas a lo que nosotros estudiamos en este momento, pero bueno, todo lo que sabemos que vimos en las noticias que pasó en Bolivia con posterioridad, que son cuestiones ajenas a nuestro estudio. Eso por un lado. ¿Eso qué motivó? Eso motivó que Colombia realice una consulta a la Corte Interamericana para determinar efectivamente si las limitaciones en los mandatos presidenciales, y que por ejemplo ustedes saben que en nuestro país más de 2 mandatos no pueden ser, aunque se puede dejar un periodo y después se pueden volver a presentar. Por ejemplo, en Estados Unidos son 2 mandatos y no pueden volver a presentarse como candidatos a presidente. Entonces, ¿Colombia qué hizo? Le consultó si la limitación en los mandatos presidenciales afectaba en alguna medida los derechos humanos, ¿sí? Todavía, por lo que tengo entendido, no sé, capaz que me equivoco, pero por lo que tengo entendido, al día de hoy todavía no se ha resuelto esa opinión consultiva, se ha expedido, ¿por qué? Porque el gobierno o mejor dicho, el Estado de
de Colombia dijo que no era algo que lo afectaba así, pero que en función de lo que pasaba en la región era necesario que la Corte se expida. Y bueno, estamos a la espera de lo que resuelva la Corte Interamericana en esa opinión consultiva. Pero bueno, en lo concreto, hablamos de una función contenciosa en la resolución de estos casos, hablamos de una función consultiva, y bueno, también hay que tener en cuenta que, así como en el orden local se pueden dictar medidas cautelares, la Corte Interamericana también tiene potestad para dictar ciertas medidas precautorias en casos de suma urgencia, ¿sí? En donde se le diga a un Estado que denunciado que cumpla con determinadas medidas, pero siempre y cuando hablemos de casos de extrema gravedad y urgencia, ¿sí? ¿Quién puede realizar una denuncia ante la comisión? Por supuesto, no hablemos ante la Corte, ante la comisión. Básicamente cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona va a poder realizar una denuncia ante la comisión. Aquí tenemos, por un lado tenemos digamos, el peticionario o la peticionaria, que va a ser la persona que va a realizar la petición, que va a efectuar la denuncia, y por el otro lado tenemos la presunta víctima, ¿sí? A veces puede coincidir el peticionario con la presunta víctima y a veces no. A veces se presenta el peticionario en pos o en defensa de una víctima que no puede ejercer su derecho. ¿A quién se puede denunciar ante el sistema interamericano? Otra de las preguntas. Bueno, básicamente vamos a poder denunciar a un Estado miembro, ¿sí? Pero un Estado miembro que de la Convención Americana, es decir, un Estado que no solamente haya firmado la Convención, sino que haya ratificado la Convención, ¿sí? Entonces, un Estado que haya ratificado la Convención, esa podemos podemos denunciarlo por violación de los derechos humanos ante la Convención, ante la Comisión Interamericana. Y tiene una particularidad el sistema. Para que la Comisión pueda elevar la denuncia a la Corte, es necesario que el Estado miembro, además de haber ratificado la Convención, haya aceptado la jurisdicción de la Corte. Porque uno puede ratificar la Convención, pero no aceptar la jurisdicción de la Corte. Si no acepta la jurisdicción de la Corte, entonces no puede ser sometido el caso a la Corte Interamericana. ¿De acuerdo? ¿Fui claro en esto? Porque esto capaz que es un detalle importante. Doctor, una preguntita. Sí, claro. ¿La jurisdicción se acepta para cada caso o una vez que se acepta es para todos los casos? Se acepta, una vez que se acepta, es como una ratificación del pacto, de la convención. Se acepta la jurisdicción para todos los casos, ¿sí? O sea, se hace previamente, una vez que se acepta, y una vez que se ha aceptado, bueno, de ahí en más, todas las denuncias que se lleven a la comisión van a poder ser elevadas a la Corte para que se resuelva. Exactamente. Muy buena pregunta. Bien, importante, ¿es necesario contar con patrocinio letrado, con un letrado que nos asesore ante este sistema? No, no es necesario que contemos con un abogado para ello. Obviamente, como se dice siempre, es recomendable que estén asesorados legalmente, ¿sí? Para poder formular una petición seria, precisa, concisa, donde se cumplan todos los recaudos, donde se exponga con claridad qué es lo que, el relato, por ejemplo, de los hechos y qué es lo que se está peticionando. Ahora bien, estas denuncias que nosotros podemos llegar a formular tienen ciertos recaudos o ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Y bueno, uno de ellos es que, por ejemplo, nosotros no podemos ir directamente ante la comisión frente a cualquier violación de los derechos humanos, sino que nosotros tenemos que agotar todas las instancias, digamos, internas, ¿sí? Vamos a tener que agotar todos los recursos internos. Si hay una violación a los derechos humanos, tenemos que recurrir a la justicia de nuestro país, del país de cualquier Estado miembro. Vamos a tener que recurrir a la justicia y si tenemos una sentencia desfavorable, vamos a tener que recurrir a esa sentencia, ¿sí? Y vamos a, si después volvemos a obtener una sentencia desfavorable, bueno, tenemos que agotar todas las instancias judiciales
de nuestro sistema para recién ahí, cuando aún el Poder Judicial no satisfaga nuestro interés y permanezca esa violación al derecho humano, recién ahí vamos a poder ir a la comisión para efectuar esa denuncia. Por supuesto que el agotamiento de estos recursos internos tiene excepciones, ¿sí? ¿Se les ocurre alguna excepción a este caso? O sea, ¿cuándo no vamos a esperar a que se agoten los recursos internos? Por ejemplo, cuando el Poder Judicial no me está dando una respuesta en tiempo oportuno. Si justamente el Poder Judicial es quien no me está dando la respuesta y se está dilatando esa respuesta jurisdiccional, que ni más ni menos el Poder Judicial, como poder del Estado, es el Estado, ¿sí? Es el Estado el que está incumpliendo con darme una respuesta a esa petición que yo estoy efectuando. Entonces, cuando hay una demora en la resolución de causas judiciales, bueno, en ese caso podemos ir a la Corte Interamericana. Bueno, Argentina ha sido condenada, no sé si habrán escuchado, son casos resonantes como Furlan, Memoli, son casos en donde Argentina ha sido condenada ante la Corte Interamericana justamente porque no se han dictado sentencias dentro de plazos que la Corte consideró razonables, ¿sí? Entonces, cuando la Corte, digamos, el Estado argentino puede incurrir en responsabilidad internacional por no resolver casos en tiempo razonable, ¿sí? Entonces, en ese caso sería una excepción, o sea, no vamos a agotar los recursos internos. ¿Por qué? Porque justamente esos pasos judiciales que tenemos que cumplir no están dando respuestas satisfactorias a nuestros intereses. O cuando, por ejemplo, el sistema le impide a determinada persona acceder a los recursos, o cuando las leyes no establezcan un debido proceso para, digamos, para proteger los derechos que se consideran violados, ¿sí? Bien, ¿qué más? Obviamente, como otro de los requisitos, no podemos interponerlo en cualquier momento. La petición que nosotros vamos a realizar ante la comisión la tenemos que formular dentro de los 6 meses de que se notifica la decisión última, ¿sí? del órgano jurisdiccional del país en donde estamos litigando. Por ejemplo, llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta una sentencia, esa sentencia es notificada, bueno, desde que es notificada a la parte afectada, tiene 6 meses para presentar la denuncia pertinente ante la comisión. Bueno, un detalle que por supuesto al ser un órgano internacional se puede presentar en distintos idiomas. Los idiomas oficiales en los que se tendría que presentar son el español, el inglés, el portugués y el francés, pero no podemos olvidar que estamos en el contexto de derechos humanos. Puede ser que haya un afectado, una presunta víctima, ¿sí? que no hable ninguno de estos idiomas y no se le puede cortar la libertad de acceder a un sistema de protección de los derechos humanos. Sería, digamos, contrario a los intereses que defiende este sistema. Entonces, se pueden explicar las razones por las cuales no se hace la denuncia en los idiomas oficiales y se puede realizar de todas maneras la denuncia en otro idioma. Pero eso hay que aclararlo. Por supuesto, todos los trámites ante el sistema son gratuitos, ¿sí? Y bueno, bueno, como les dije, no es necesaria la asistencia letrada, como les dije en su momento, y hay determinada información precisa que tiene que contener esta petición, ¿sí? Por ejemplo, para mencionar algunos, después ustedes lo ven en el material que les mando. Por ejemplo, por supuesto, los datos de la presunta víctima, los datos de sus familiares, por supuesto, los datos de la persona que está formulando la petición, si no coincide si no es la misma que la presunta víctima, vamos entonces a todos los datos de quien realiza la denuncia y todos los datos de la presunta víctima. Cuando digo datos es, por ejemplo, nombre completo, teléfono, dirección postal, correo electrónico.
por supuesto, la descripción completa y detallada de los hechos en los cuales se funda la denuncia. ¿Sí? Esto como si fuese una demanda, que tenemos que relatar los hechos. Bueno, acá lo mismo, tenemos que describir con precisión cuáles son esos hechos que dan fundamento o en los cuales apoyamos esta petición. Después, cuáles son los derechos que se consideran violados, de dónde deriva el incumplimiento de los derechos humanos en el Estado miembro, es decir, de qué órgano del Estado o de qué organismo viene ese incumplimiento, ¿sí? ¿Del Poder Ejecutivo? Bueno, ¿del Poder Ejecutivo de qué Estado? ¿De alguna provincia? ¿Del Estado Nacional? ¿De algún municipio? ¿Cuáles fueron las instancias judiciales y las distintas resoluciones judiciales que se han dictado a lo largo de todas las instancias? Por ejemplo, acompañar la sentencia de primera instancia, la sentencia de Cámara, la sentencia de la Corte de la Provincia, la sentencia de la Corte de la Nación, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, cuáles son, digamos, las respuestas de las autoridades estatales. Y por supuesto que vamos a poder acompañar prueba documental. Y en esa prueba documental vamos a acompañar todas estas resoluciones judiciales y todas las actuaciones que consideremos que son pertinentes para este caso. ¿Sí? ¿Cómo podemos formular la petición? Bueno, básicamente de distintas maneras. Podemos formular la petición o bien por correo electrónico, ¿sí? Por supuesto. Vamos a poder también realizar un formulario electrónico que está en la página de la comisión. Vamos a poder enviar un fax también, o también va a poder ser a través de correo postal, ¿sí? Y ahora viene lo que sería la parte procedimental. Cuando nosotros presentamos una denuncia ante la comisión, primero, como un expediente judicial, lo que se va a hacer es asignarle un número y se nos va a informar cuál es ese número. Se le va a informar al denunciante, al peticionario, cuál es ese número de expediente, digámoslo así, que es un número, se conoce como número de referencia. Obviamente, después de realizar esa petición, podríamos ingresar información adicional. Se nos permitiría ingresar información adicional. Lo que va a hacer la comisión es un análisis, una evaluación preliminar y va a decidir, digamos, tres cosas, básicamente. No abrir la petición, es decir, como si fuese un rechazo in limine, o va a poder abrir la petición. Y en el medio de eso, previo a resolver si abre o no, también podría, si quisiera, solicitar información o documentación adicional, previo a analizar si abre o no abre esa petición. Cuando digo abrir la petición, es decir, fijarse si están todos los recaudos formales cumplidos, si la petición es seria, y después va a analizar que la admisibilidad de la petición. Es decir, si decide abrir el trámite, vamos a pasar a una etapa de admisibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa etapa de admisibilidad? Se le va a notificar al Estado miembro denunciado, ni más ni menos que la denuncia que ha sido formulada, para que ese Estado miembro, si quisiera, aporte documentación, se defienda, emita algún informe, ¿sí? Y va a comenzar lo que se conoce como una etapa de intercambio de información entre lo que es la comisión y el Estado miembro, que por supuesto también en ese intercambio de información va a intervenir el denunciante, ¿no? Porque, desde luego. Si la petición es admisible, ¿sí? Por supuesto ahí va a pasar a, digamos, a analizar, ¿sí? La comisión, los alegatos y todas las pruebas presentadas, y por supuesto también, como cualquier tribunal de justicia, lo que va a poder, perdón, no es un tribunal de justicia la comisión, pero como podría ser un tribunal de justicia en nuestro país, puede pedir información adicional, documentación tanto al Estado como a la parte peticionaria, ¿sí? A quien efectuó la denuncia. Incluso lo que puede hacer es proponer una solución amistosa, ¿sí? Es decir, que las partes en conflicto puedan arribar a una solución amistosa de ese conflicto. Y en definitiva, si no se llega a una solución amistosa, también la comisión puede decidir
sobre la responsabilidad del Estado en cuanto a la violación de los derechos humanos. Es decir, la Comisión puede determinar si hay o no violación de los derechos humanos y puede realizar recomendaciones al Estado, ¿sí? Al Estado responsable. ¿En qué consisten esas recomendaciones? Bueno, puedo decirle que cese, que haga cesar los actos violatorios a los derechos humanos, que, no sé, que repare daños en los que que haya ocasionado por violación a los derechos humanos. Si, por ejemplo, se ha sancionado una ley y esa ley es discriminatoria, bueno, puede considerar la comisión que puede la comisión recomendar que se sancione una ley que revoque, o sea, digamos, que derogue la ley anterior, que es violatoria de los derechos humanos, ¿sí? Puede realizar una serie de recomendaciones. Recién, si el Estado no cumple con esas recomendaciones, entonces ahí está en condiciones, si el Estado miembro denunciado, ¿sí?, aceptó la jurisdicción, lo que hablamos hoy, la jurisdicción de la Corte, se va a poder elevar la denuncia a la Corte. Si no ha aceptado la jurisdicción de la Corte, bueno, digamos, lo que puede decidir la comisión es lo que se conoce como publicar el caso. Es decir, se publica que determinado Estado miembro, ¿sí?, ha violado los derechos humanos, ¿sí?, conforme la comisión, ¿sí?, conforme el informe que ha efectuado la Comisión Interamericana. Y bueno, finalmente, cuando la Corte se le es elevado el caso, la Corte ahí te va a terminar decidiendo. Ya vimos las funciones de la Corte y podría dictar alguna medida cautelar, como dijimos, pero si no, ya la Corte estaría en condiciones de dictar sentencia determinando la responsabilidad internacional del Estado mismo. Así que bueno, esto más o menos, un somero análisis breve de lo que es el sistema interamericano. Es mucho más rico, es mucho más extenso, es mucho más atractivo. Es un tema que sale de lo que nosotros conocemos habitualmente, lo que es nuestro sistema interno, pero es sumamente atractivo y son sumamente atractivas las sentencias, ¿sí? Más allá de lo que es el procedimiento. Si alguno tiene interés en algún tema en particular, bueno, ingrese a las páginas de la comisión, de la comisión o de la Corte, donde además de estar publicados los distintos informes, distintas sentencias, también está todo lo que hace a lo que es el procedimiento. Yo después le voy a subir el PowerPoint, hoy sí me comprometo, hoy le subo el PowerPoint de la clase de hoy y de la clase anterior, que se me pasó subirles, con folletos informativos, que los folletos informativos que le voy a subir son de la propia página de la comisión, la pueden descargar también de la página de la comisión o de la Corte, ¿sí?, donde establecen todos los pasos procedimentales y todas estas cosas que estuvimos hablando hoy, y dice otras cosas que también son importantes. ¿De dónde surge todo esto? Por supuesto, de la Convención Americana de Derechos Humanos. No tienen que saber toda la convención, sino la parte específica que se refiere a la comisión y a la Corte. Y también surge de los estatutos que tiene la Comisión y la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces tendríamos Convención Americana más estatutos de la Corte y de la Comisión. ¿Fui claro o no fui claro? Díganme, ¿fui claro con la explicación? ¿Les surge alguna duda del sistema? ¿Alguna duda del recurso de queja? No, bien. Quizás el tema que nos tocó hoy, esto del sistema interamericano, si bien es atractivo, a veces lo vemos como un poco lejano a que nosotros podamos llegar a realizar quizás una denuncia en este aspecto. Pero Argentina ha sido condenada en reiteradas oportunidades. Digo Argentina porque es lo que nos atañe a nosotros y lo que nos importa a nosotros. Varios estados han sido condenados a responsabilidad internacional por el incumplimiento de plazo razonable, como decíamos hoy, que son casos emblemáticos, o los más recientes vinculados con los pueblos originarios, como les decía, que son casos que leí hace poquitos días, ¿sí? Así que bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, paso a tomar asistencia. Así que habiliten las cámaras, por favor.
Genial. Buenísimo. Bien, listo, ya está tomada la asistencia. Bueno, les debo el repasito de todos los recursos, que lo vamos a hacer en la próxima clase o cuando tengamos un tiempito en las clases venideras, porque era lo que quería hacer hoy, pero bueno, debido a este inconveniente que tuve y que en el día de ayer tenemos una cuestión muy urgente que resolver, entonces por eso no terminamos la clase un rato antes, ¿sí? Les agradezco y les pido disculpas, ¿sí? por terminar la clase un ratito antes. Y bueno, como siempre les digo, cualquier... Sí, Melanie. Cualquier duda, cualquier consulta, nos hacen a través del mail o si no la clase que viene, sin ningún tipo de problemas. Hoy estuvieron muy callados, a diferencia de otras clases. A mí me gusta cuando hablan más ustedes, cuando hablan más ustedes que yo, porque es más rica la clase, pero bueno, ya vamos a tocar otros temas en las clases venideras y por supuesto cuenten conmigo para evacuar cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? Que tengan buen fin de semana y hoy les voy a subir el material de estudio, ¿sí? Que tengan lindo fin de semana. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Hasta el jueves. Chao, Hasta profe. luego. Chao, profe.